Libro de Josué, capítulo 2, versículos 8 a 14. Todavía no se habían acostado los exploradores cuando ella subió a la azotea en la que estaban y les dijo: sé que el Señor os ha otorgado esta tierra y estamos atemorizados. Todos los habitantes de esta tierra se han echado a temblar ante vosotros porque hemos oído cómo el Señor os secó las aguas del Mar Rojo al salir de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a quienes exterminasteis. Cuando oímos esto, nuestro corazón desfalleció y todos nos hemos quedado sin valor ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. De modo que haced ahora el favor de jurarme por el Señor, que así como he tenido piedad de vosotros, también vosotros tendréis piedad de mi familia. Dadme como prenda alguna señal de que dejaréis con vida a mi padre, madre, hermanos, hermanas y todo lo que poseen, y de que nos libraréis de la muerte. Los hombres le respondieron: vuestra vida por la nuestra, siempre que no nos delates. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, te seremos fieles y tendremos piedad de ti. De entrada, Dios escogió al pueblo de Israel para que enseñara a todas las naciones el conocimiento de Dios. Recuerden que ese es como el propósito fundamental del pueblo de Israel. Es el primero que fue escogido para enseñar al mundo entero, a todas las naciones, el conocimiento de Dios. Y lo mismo que elegía a Moisés, a Josué o incluso a Samuel, y en cualquier momento a un profeta distinto para que enseñara la sabiduría, así también mediante un solo pueblo, Israel, Dios llamaba a la comunión de la piedad a todos los pueblos que poseían la misma naturaleza humana. Así de hecho lo testimonió Rahab, la prostituta, pues aunque era extranjera y meretriz, confió en la fama de ese pueblo y por sus acciones recibió los rudimentos de la piedad. En efecto, la propia Rahab se confía plenamente a la piedad del pueblo de Israel. Ella sabe lo que Dios ha hecho con ellos. Así pues, sabe también que Dios es bueno, como afirma Teodoreto de Ciro en Sobre la Divina Providencia. Y aquí está la lección fundamental que nos transmite Rahab: Dios es bueno. ¿Cómo se enteró Rahab? Por lo que se había dicho que había ocurrido con el pueblo de Israel. Ella escuchó, ¿no? Y se estremeció. Así pues, sabe que se trata de un Dios bueno. Y si estos son miembros de ese pueblo, lo que espera recibir ella también es bondad, es protección, es amparo, es, si lo quieren ver así, piedad. Por eso vemos la importancia que tiene el que se cumpla la tarea de promover o lograr acceder, ¿no? Facilitar el conocimiento de Dios a los demás pueblos. Mira pues cómo Rahab hace confesión de fe. Yo sé que vuestro Dios habita arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que fuera de él no hay ningún otro Dios. En efecto, Rahab está llevando a cabo una confesión de fe. Rahab es pues figura de la iglesia que anteriormente se revolcaba en la fornicación, es decir, en la impureza. No obstante, al recibir a los exploradores de Josué, recibe la salvación en su propia vida. Y esto es muy importante, porque vemos cómo Dios en su bondad siempre envía, ya dijimos, ¿no?, mensajeros para que hagan llegar su salvación. Y eso es lo que ocurre en este caso con Rahab. ¿Y quiénes son en realidad tales exploradores? Pues los apóstoles de Cristo. Esta verdad, como ya sabemos, la recibieron primero los judíos, pero no la guardaron. En cambio, la recibió la iglesia y sí la guardó, y sigue haciendo la confesión de fe. Por eso Rahab es figura de la iglesia, digna de toda alabanza, como afirma Juan Crisóstomo en Sobre la Penitencia. Mira pues el ejemplo de Rahab y medita acerca de la salvación, porque eso es el misterio que está girando en torno a la figura de Rahab. Es decir, al momento de acercarnos a esta figura de Rahab, tenemos que meditar o tener muy presente el misterio de la salvación. Quizá algunas mujeres se digan: fui prostituta, cometí adulterio, manché mi cuerpo con toda clase de desórdenes. ¿Tendré salvación? Fíjate en Rahab y espera tú también la salvación.
Si la que abiertamente y en público ejercía como ramera se salvó por la aceptación de los enviados de Dios, ¿acaso no se salvará también aquella persona que se decida aceptar la gracia que Dios mismo le envía? Aquí ya vemos ese núcleo fundamental en torno a la salvación. ¿Qué es la salvación? Aceptar la gracia que Dios mismo nos envía. Una gracia que se ha hecho carne. Es aceptar, pues, al Hijo de Dios muerto en la cruz por nosotros. Así pues, date cuenta cómo fue que se salvó Rahab. Solamente dijo: vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No dijo mi Dios, sino vuestro Dios, ya que era sincera. Es decir, se sabía indigna de recibir del Señor la salvación. No obstante, a pesar de su indignidad, reconoce al Señor y lo proclama abiertamente. Ella pues reconoce a Dios, y al reconocer a Dios, reconoce también a su Salvador, que es una manera de decir que Rahab acepta la obra de Dios y por ende también, de manera profética, acepta a Cristo, como afirma Cirilo de Alejandría en las Catequesis, capítulo 2, versículos 15 a 24. Entonces ella los descolgó con una soga a través de su ventana, porque la casa en donde vivía estaba en la misma pared de la muralla, y les dijo: escapad hacia el monte, no vaya a ser que vuestros perseguidores den con vosotros. Escondeos allí durante 3 días hasta que ellos regresen. Después reemprended vuestro camino. Los hombres respondieron: nosotros cumpliremos la promesa que nos has hecho jurar. Así que, cuando entremos en esta tierra, ata este cordón de hilo púrpura a la ventana por la que nos has descolgado y reúne en tu casa a tu padre, madre, hermanos y a toda tu familia. Si alguien sale fuera de las puertas de tu casa, él será responsable de su muerte y nosotros seremos inocentes. Pero si alguien pone la mano encima de cualquiera que esté contigo en casa, su sangre caerá sobre nuestras cabezas. En cambio, si nos delatas, seremos inocentes de que no se cumpla esta promesa que nos has hecho jurar. Ella respondió: sea conforme a vuestra palabra, y los despidió. Ellos se marcharon y la mujer ató el cordón de hilo púrpura en la ventana. La hospitalaria Rahab acogió a los enviados de Josué y los ocultó en su azotea bajo unos rastrojos de lino. Y como señal de salvación, después de todo lo ocurrido, aquellos huéspedes le dijeron que colgara algo rojo en su casa, con lo cual ponían de manifiesto lo siguiente: por la sangre del Señor, todos los que creen y esperan en Dios serán redimidos. Por eso también era una forma que dijimos, ¿no?, de anunciar el misterio de la salvación a partir de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Algo que ella reconoce también y ciertamente acepta. Así pues, en Rahab no solo hallamos fe, sino también profecía, como afirma Clemente de Roma en la carta a los Corintios. Además, Rahab les aconseja que se escondan durante 3 días. Mira bien, no les dice que se escondan 1 día ni 2, sino 3. Como has escuchado, no se habla de 3 noches, sino de 3 días, ya que su corazón ha recibido la luz. ¿Y qué les dice que hagan pasados esos 3 días? No vayáis al campo, sino escapad al monte. ¿Por qué? Porque la fe no se halla sentada en los valles, sino en las alturas. Esa es, por cierto, la fe de la iglesia. Jericó, asentada en el valle, fue completamente asolada. Pero Rahab sobrevivió, ya que se encontraba, por su fe, asentada en lo alto. Recordemos entonces a Rahab, ya que ella nos ha mostrado cómo es que se alcanza la salvación, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Por otra parte, fíjate en lo siguiente: se da esta orden a una persona que antes era prostituta. Todos los que sean hallados dentro de tu casa se salvarán. En consecuencia, si alguien quiere salvarse, que entre entonces en la casa de la que antes fue prostituta. Sí, que venga a esta casa quien quiera obtener la salvación. Que venga pues a esta casa en la cual la sangre de Cristo es signo de redención,
porque para aquellos que dijeron, caiga su sangre sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos, como respondió el pueblo, ¿no? Al momento de que se estaba decidiendo si iban a crucificar o no al Señor en el Evangelio de Mateo, la sangre de Cristo es signo de reprobación. Y es que Jesús estaba puesto para traer la resurrección a muchos, pero no todos han aceptado su signo de salvación. ¿Qué les quedan entonces? Así pues, que nadie se engañe a sí mismo. Cada quien es responsable de su propia muerte. Es decir, cada quien es responsable de recibir o rechazar la salvación que nos ha sido concedida. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad suya, ya sea de recibir o bien de rechazar la salvación que de hecho ya nos ha sido concedida. La sangre del Señor es pues la purificación que en verdad nos salva, pero también la reprobación que ciertamente asumimos al rechazarla. Como afirmó Orígenes en las homilías sobre Josué. Así pues, Rahab es figura de la iglesia, a la cual se le encarga lo siguiente: reunirás contigo a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Y el que saliera de la puerta de tu casa responderá de sí mismo. Con este misterio se declara que es preciso reunir en una sola casa, es decir, en la iglesia, a los que han de vencer y escapar a la destrucción del mundo. Por el contrario, el que quede fuera de la reunión, es decir, el que rechace la gracia de salvación que nos ha sido concedida, será culpable y responderá por sí mismo de su perdición, como afirma Cipriano en las cartas. Entonces debemos también de asumir la responsabilidad que nos toca, porque así como algunos, por ejemplo, aceptamos la gracia de salvación que se nos concede, asimismo algunos otros quizá también tendrán que responder del rechazo que han asumido. Quiere decir que en efecto salvación y perdición es algo que no se da de manera automática, sino que es algo en lo cual también interviene la decisión que nosotros tomemos. Por eso podemos decir que la salvación no es una obligación, es una invitación a la cual uno puede responder o bien rechazar. Ahora bien, ante la inminente destrucción de la ciudad de Jericó, Rahab habría podido perder toda esperanza de salvación. Sin embargo, ella no perdió tal esperanza, ya que fiel a su fe, ató la cinta púrpura a la ventana y con ello manifestó su confianza puesta en la pasión de nuestro Señor. Recuerden que ahí, ¿no?, se está expresando una profecía. En efecto, en la casa de Rahab brilló el color de la mística sangre, la cual ciertamente habría de redimir al mundo. Así pues, fuera de la ciudad, el nombre de Josué fue un signo de victoria para los combatientes, y dentro de ella, la imagen de la pasión del Señor fue signo de salvación. Este signo de salvación es el que brilla para nosotros que nos encontramos siempre en peligro, como afirma Ambrosio en Sobre la Fe. O sea que la sangre del Señor es la única que nos salva de la destrucción, tal y como ocurrió en aquella ocasión con Jericó y con Rahab, como afirma Jerónimo en una de sus cartas. En todo caso, Rahab coloca la señal púrpura en su casa para poder salvarse de la destrucción de la ciudad. Y no hubo alguna otra señal que fuera aceptada como señal de salvación, ya que la sangre de Cristo es el único medio de salvación para todos nosotros, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. O sea, el único signo, el único medio de salvación para todos nosotros humanos es Cristo. Por eso él mismo lo dijo abiertamente: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y en particular a través de su muerte en la cruz, justamente al derramar su sangre. Por último, el hecho de que esta señal colgara de la ventana creo que está indicando lo siguiente. La ventana es la que ilumina la casa y a través de ella captamos no la totalidad de la luz, sino solo la cantidad que a nuestros ojos y a nuestra visión les resulta suficiente. Así pues,
Tampoco la encarnación del Salvador nos proporcionó un aspecto íntegro y total de la divinidad, sino que por su encarnación, como si fuera a través de una ventana, nos hizo contemplar el resplandor de la divinidad. Esta es la razón por la que, a mi parecer, se da la señal de salvación a través de una ventana, ¿no? Que es una forma también interpretativa que lleva a cabo Orígenes en las homilías sobre Josué. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Josué se levantó al amanecer y partió de Sittim junto con todos los israelitas. Llegaron al Jordán y acamparon allí antes de pasarlo. Al cabo de 3 días, los capataces pasaron por el campamento transmitiendo al pueblo esta orden: cuando veáis que el arca de la alianza del Señor vuestro Dios es llevada por los sacerdotes levitas, poneos en marcha desde el lugar donde estéis y caminad tras ella, guardando una distancia de unos 2000 codos, sin acercaros a ella. De este modo sabréis el camino que debéis seguir, ya que no habéis pasado antes por allí. Josué se dirigió al pueblo: purificaos, que el Señor va a hacer mañana cosas prodigiosas en medio de vosotros. Y después a los sacerdotes: levantad el arca de la alianza y pasad delante del pueblo. Ellos levantaron el arca de la alianza y marcharon delante del pueblo. Mira, Josué, hijo de Nun, es figura de Cristo en muchas cosas. En efecto, el comienzo de su gobierno sobre el pueblo de Israel comenzó desde el Jordán, es decir, donde Cristo mismo empezó a predicar el Evangelio después de ser bautizado. El hijo de Nun estableció 12 árbitros para repartir la herencia. Y Jesús envió por toda la tierra 12 apóstoles como heraldos de la verdad. El que hacía de tipo salvó a Rahab la prostituta. Y Jesús dice: os digo que los publicanos y las prostitutas van a estar por delante de vosotros en el reino de Dios, como afirma en el Evangelio de Mateo. Así pues, el hijo de Nun es figura del verdadero Salvador, como afirma Cirilo de Jerusalén. Ya dijimos que aquí uno de los aspectos conflictivos giraba en torno a la salvación, ¿no? Al peligro que había de que el pueblo o bien no fuera fiel a la ley, cosa que ocurrió, o bien que asumieran un tipo de redención exclusivista, donde no se aceptaría algún otro que no perteneciera al pueblo mismo. O sea, se podía hacer pues de la salvación algo muy local, algo muy restringido y no algo abierto a todos los demás, especialmente aquellos que se consideraban simple y sencillamente inaceptables, como lo eran para el pueblo de Israel tanto los publicanos como las prostitutas. Y resulta que ahora estos incluso están por delante. Los primeros son los últimos y los últimos se han convertido en los primeros. Además, observa lo que aquí se dice: que el pueblo se sitúe a una distancia del arca de la alianza no inferior a 2000 codos. O sea, hay una distancia bastante señalada. Los sacerdotes, así como los levitas, están pues muy cerca del arca. Tan cerca que hasta les es posible llevar sobre sus hombros el arca del Señor y por ende los divinos mandamientos. Bienaventurados quienes se hacen dignos de estar muy cerca de Dios. No obstante, recuerda lo que está escrito: quienes se acercan a mí, se acercan al fuego. Si fueras oro o plata y te arrimaran al fuego, lucirías por virtud del fuego con mucho mayor brillo y esplendor. Pero si eres consciente de haber edificado el cimiento de tu fe poniendo por encima heno y leña, más bien te consumirás sin mayor tardanza. Bienaventurados entonces los que están muy cerca, o sea, los que están tan cerca como para ser iluminados, no abrazados. Con todo, Israel también se salvará. Sí se salvará, pero a distancia. Y recorrerá su camino no por su propio esfuerzo, sino gracias a la ayuda y a la supervisión de sus sacerdotes, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, algo que al parecer sigue sucediendo. Parece que en efecto, ¿no? Ellos también van,
en camino hacia la salvación, pero a distancia. E incluso están siendo auxiliados y acompañados por sus respectivos sacerdotes, por sus rabinos, incluso hasta la fecha. Así pues, todo el que es auténtico Israel marcha en torno a esta arca de la alianza y no se aleja de ella. De hecho, los sacerdotes la llevarán sobre sus hombros. Esto significa que el pueblo de Israel está llamado entonces a llevar una vida más bien sacerdotal, ya que su heredad es el Señor y no poseen ninguna otra heredad. En consecuencia, sobre los hombros de los israelitas está puesta la ley del Señor, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, y en efecto parece que es así, porque la vida en general del pueblo judío, al menos del pueblo judío ortodoxo, sí tiene un marcado carácter sacerdotal. Pareciera que la vida que realizan tiene como un acentuado perfil litúrgico, centrado justamente en que sobre ellos pesa la ley del Señor. Por otra parte, ya desde entonces queda claro lo siguiente: todos los sacerdotes, por su cercanía con el Señor, están llamados a iluminar al pueblo con sus enseñanzas y con su propia vida. Cuando esto no se da, que es lo propio del sacerdote, es porque entonces no están en una cercanía con el Señor, sino que han decidido también mantenerse a distancia. En efecto, los sacerdotes deben ser lámparas encendidas. Deben pues transmitir la luz del Señor sobre todos los de la casa, el mundo. Sin esta luz, la gente deambula en tinieblas, o sea, cegada por la oscuridad de sus pecados. ¿Qué tal parece que es también lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo? La mayoría de nosotros andamos deambulando en tinieblas, cegados de hecho por la oscuridad de nuestros pecados y sobre todo por la ausencia de esas lámparas encendidas que deben ser los sacerdotes, toda persona consagrada al Señor. Entonces, no solo significa que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, sino también ellos. Tenemos que verlo de una manera conjunta. Capítulo 3, versículos 7 a 13. Entonces el Señor dijo a Josué: a partir de hoy te haré grande a los ojos de todo Israel, porque sabrán que estaré contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Tú da esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguéis a la orilla del Jordán, deteneos. Josué dijo a los israelitas: acercaos aquí y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: vais a saber que el Dios vivo está en medio de vosotros y os quitará de delante al cananeo, al hitita, al jebeo, al pereceo, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. Mirad, el arca del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de vosotros. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, apoyen la planta de sus pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán y las aguas que bajan desde arriba se alzarán como un dique. Josué ordena a los sacerdotes que marchen delante del pueblo. Dijimos, son las lámparas encendidas. Y cuando hay oscuridad y se enciende una lámpara o bien una luz, esta se coloca al frente, porque es la que sirve también de guía y ayuda. Y lo hacen los sacerdotes llevando consigo el arca de la alianza. Pues bien, en ese momento se manifiesta el misterio de la economía del Padre con respecto al Hijo. En efecto, Josué fue figura de Jesús. Aquel fue exaltado a partir de que el pueblo atravesara el Jordán. Y Jesús fue exaltado a partir de que condujera a todos al bautismo de la salvación. Los dos se encaminan a las aguas, ¿no? Las aguas de la salvación. Josué quedó ciertamente engrandecido, pero Jesús fue exaltado sobre todas las cosas, como menciona Orígenes en el comentario al Evangelio de Juan. Es decir, Josué es figura de Jesús.
versículos 14 a 17 del capítulo 3. El pueblo partió del campamento para pasar el Jordán, y los sacerdotes llevaban el arca de la alianza delante del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al río, cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en el agua de la orilla, pues el Jordán durante todo el tiempo de la siega inunda sus riberas, se detuvieron las aguas que bajaban desde arriba, y muy lejos, en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretón, se alzaron como un dique. Mientras las aguas que bajaban al mar de Arabá, al mar de la sal, se separaron de ellas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. En tanto que todo Israel pasaba por tierra seca, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían quietos en lugar seco, en medio del cauce del río, hasta que toda la gente terminó de pasar el Jordán. Josué, hijo de Nun, detuvo el curso del río Jordán. Sí, pero solo mientras el arca estaba en el agua. O sea que este prodigio es obra de Dios, como afirma Gregorio de Niza en Sobre la vida de San Gregorio Taumaturgo. Y esto es algo también muy importante de ver, porque como sucesor de Moisés no se le podía atribuir entonces a Josué un papel que no le correspondía. Por ejemplo, de un redentor, porque el redentor no es Josué, es Jesús. Y por eso se deja en claro que este prodigio que ha sucedido no es literalmente por obra de Josué, es obra de Dios. En tanto esto ha sucedido mientras que el arca está en el agua. Ahora bien, debemos notar que en este caso, ¿no?, se habla de aguas saladas y dulces. ¿Por qué? Porque no todos los bautizados guardan la dulzura de la gracia celestial recibida. En efecto, muchos son los que vuelven de nuevo a la amargura salada del pecado. Así pues, tal parece que en este pasaje se quiere indicar la variedad de los bautizados. Una variedad que nosotros mismos, y no sin dolor, con frecuencia vemos producirse. Muchos son los que en efecto se hunden de nuevo en las tentaciones mundanas y hasta beben la copa salada del pecado. ¿Acaso estas tentaciones no son las que están simbolizadas por esa parte de las aguas que fluyen en el mar y sus saladas corrientes? Sin embargo, aquella parte que permanece igual y conserva su dulzor representa a quienes mantienen sin desviaciones el don que recibieron de Dios, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. O sea que a partir pues de que hemos recibido la gracia bautismal, habría para nosotros una doble alternativa: o mantenernos en la dulzura de la gracia, o bien irnos hacia un torrente salado de tentaciones y por ende también de pecado. Por eso se establece pues aquí una diferencia, que además Orígenes pues lo aplica a la vida de los bautizados. Hay quienes en efecto a lo mejor hemos recibido el bautismo, pero hemos optado por instalar el pecado en la propia vida, o hemos renunciado a la gracia que se nos concedió. Por último, no vayas a creer que todas estas cosas ocurrieron en tiempos muy lejanos, ya que todas estas cosas se cumplen también en tu persona en un sentido místico. Tú, en efecto, que recién abandonadas las tinieblas de la idolatría, deseabas acercarte a oír la ley de Dios, acabas por lo tanto de abandonar Egipto. Fuiste pues alejado del Mar Rojo, y asimismo has andado atravesando el desierto para ir contemplando la gloria del Señor. De hecho, el objetivo es que con ayuda de los sacerdotes recibas el acompañamiento necesario para poder recibir los divinos sacramentos y atravesar por fin el Jordán. Solo así entrarás en la tierra prometida. Así pues, no olvides que en ella te recibe Jesús, y Él mismo te convierte en guía luminosa de un nuevo camino. O sea, todo bautizado, en primer lugar los sacerdotes, pero en general todo bautizado está también llamado a convertirse en guía luminosa. Por eso es que el creyente tiene que ir ciertamente no en la retaguardia, sino en la vanguardia, iluminando el camino y sirviendo también como un eje,
¿no?, de rectitud para poder llegar con el Señor Jesús. Bueno, como afirma Orígenes, también en las homilías sobre Josué. Capítulo 4, versículos 1 a 7. Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: tomad a 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden: llevaos 12 piedras del cauce del Jordán, del lugar en que se han apoyado los pies de los sacerdotes. Tomadlas con vosotros y dejadlas donde paséis esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que habían seleccionado los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, al cauce del Jordán, y que cada uno cargue una piedra sobre sus hombros, una piedra por cada tribu de los israelitas, para que sea una señal entre vosotros. Cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué significado tienen para vosotros estas piedras?, les diréis: las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de la alianza del Señor. Mientras ella pasaba el Jordán, sus aguas se separaron. Estas piedras serán un memorial perpetuo para los israelitas, que puede parecer como un gesto un tanto extraño, ¿no?, el que se tomen estas piedras. Bueno, las 12 piedras que aseguró en cimiento firme y ahincó en el lecho del río que retrocede son figura noble de los 12 apóstoles, como afirma Prudencio en el himno de la Epifanía. De hecho, los 12 patriarcas estaban destinados a convertirse en las 12 tribus. Y a su vez, estas 12 tribus son figura y tipología de los 12 apóstoles. Igual que las 12 fuentes del desierto y las 12 piedras sacadas del río Jordán. Por tanto, los 12 apóstoles son tanto fuentes de renovación como cimientos sólidos. Y esto es algo muy importante, porque en los apóstoles, por ejemplo, cuando decimos que es la iglesia, ¿no?, apostólica, romana, católica, apostólica es porque estamos cimentados en los apóstoles. Y también porque es a partir de ellos que se obtiene la fuente saludable de la renovación. Es decir, la iglesia tiene un cimiento sólido, pero también tiene una fuente de renovación que le permite seguir adelante día con día. Por último, las piedras recuerdan la salvación de Dios. En efecto, Dios mismo ordenó sacar 12 piedras del río Jordán. Y aduce también el motivo. Cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué significado tienen para vosotros esas piedras?, les diréis: las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de la alianza del Señor. Mientras ella pasaba el Jordán, sus aguas se separaron. Por tanto, no podemos dejar de representar con imágenes tanto los sufrimientos que obtienen la salvación, como los milagros de nuestro Dios, Cristo Jesús. Porque cuando mi hijo me pregunte ¿qué significa esto?, yo deberé responder que Dios, el Verbo, se hizo hombre y gracias a él no solo el pueblo de Israel atravesó el Jordán, sino que también el mundo entero ha regresado a la primitiva felicidad. En efecto, gracias a Cristo, la naturaleza humana se ha levantado. Sí, se ha levantado de lo más bajo de la tierra hacia las alturas más excelsas y hasta se ha sentado en el trono mismo de Dios. Confirma Juan Damasceno en los discursos sobre las imágenes. Y esto es muy importante porque, en efecto, en el momento en el que el Señor se hace hombre y después asciende de nuevo a la derecha de Dios, a la derecha del Padre, asciende también en su realidad humana, resucitada, transfigurada, pero también en esa carne gloriosa. Y ahí donde está la carne, ahí está también la humanidad. Versículos 8 a 14 del capítulo 4. Los israelitas hicieron lo que Josué les había mandado y se llevaron 12 piedras del cauce del Jordán, tal como el Señor le había ordenado a Josué, una por cada tribu de los israelitas. Se las llevaron hasta el lugar en donde iban a pasar la noche y las dejaron allí. Josué también hizo colocar 12 piedras en el cauce del Jordán.
en donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí están hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecían de pie en el cauce del Jordán, mientras se terminaba de hacer todo lo que Josué había dicho al pueblo conforme a las instrucciones del Señor, tal como se lo había mandado Moisés. El pueblo se dio prisa en pasar, y en cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasaron también el arca del Señor y los sacerdotes, que se pusieron al frente del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la mitad de la tribu de Manasés pasaron armados delante de los israelitas, según lo había mandado Moisés. Desfilaron delante del Señor unos 40,000 guerreros armados, dispuestos para el combate, hacia las estepas de Jericó. Aquel día el Señor hizo grande a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron como habían respetado a Moisés todos los días de su vida. Mira, el pueblo se dio prisa en pasar. Esto significa lo siguiente: no debemos actuar de forma indiferente o apática jamás. Y menos aún debemos actuar de manera indiferente o apática tratándose de las cosas del Señor. Más bien, hemos de apresurarnos y darnos prisa hasta que hayamos pasado todo lo que nos corresponde. En efecto, con ello hemos de mostrar que ciertamente nos dedicamos a cumplir todo lo que se nos ordena. Naturalmente, para poder cumplir de esta manera, se necesita apartar de nosotros todo tipo de arrogancia, ya que solo la humildad de Cristo nos permite actuar de la manera debida. En todo caso, no debemos dejar de actuar, sino que incluso debemos seguir adelante hasta llegar a tener sed y hambre de justicia. En esto consiste nuestro atravesar este mundo. Además, hemos de apresurarnos también en pasar este mundo según la divina paciencia, gloria de la virtud. Esto significa, pues, cruzar el Jordán, que también es una figura de la manera en la cual debemos atravesar este mundo. Y básicamente, ¿no?, contiene, digamos, dos elementos: dándonos prisa en base a cumplir lo que el mismo Señor nos ha indicado. O sea, no debemos demorarnos en el cumplimiento de lo que el Señor nos ha dicho. Por ejemplo, en el cumplimiento de los mandamientos. Y sobre todo también asumiendo en carne propia la paciencia, gloria de la virtud. En este mundo las cosas no son sencillas. A veces pueden ser extremadamente complicadas. Y lo único que a veces nos queda es la paciencia. Pero eso significa que si solo nos queda la paciencia, es porque el Señor nos está ejercitando ya en la virtud más elevada de todas. O sea, ya nos está llevando pues a una dimensión distinta. Pero bueno, esto significa pues cruzar el Jordán. Ahora bien, ¿quiénes son los hombres armados? Son todos aquellos que, como nos dijera el apóstol Pablo, son los que van ceñidos con el cinturón de la verdad. En consecuencia, también nosotros debemos ir bien equipados con este cinturón, ya que, al menos eso decimos, pertenecemos a la milicia de Cristo. De hecho, cuando en algún momento decimos mentiras y sale de nuestra boca alguna falsedad, somos despojados del cinturón de la milicia de Cristo. Es decir, nos despojamos del cinturón de la verdad. Así pues, el que dice mentiras no forma parte de la milicia de Cristo, o sea, no es cristiano. En cambio, el que dice siempre la verdad está siempre dispuesto y preparado para el combate. Como menciona Orígenes en las homilías sobre Josué. ¿Por qué puede decir algo así Orígenes? Por la simple y sencilla razón de que sabemos que el primer combate o el más fundamental de los combates que el cristiano tiene que llevar a cabo es contra la mentira y la falsedad de este mundo. Por eso nosotros debemos estar bien equipados con el cinturón de la verdad. A eso es justamente a lo que se nos invita. Y para ello hay que adherirse a la verdad de todo corazón.
No podemos dar pues cabida a la mentira y a la falsedad, porque de otra manera ya no estamos listos para el combate. Ya hemos sido vencidos por los enemigos. En efecto, no basta con que ante la mirada de los demás parezcas preservar la verdad, ya que es posible engañarlos a través de parecer sincero. O sea, a veces podemos ser hipócritas, ¿no? ¿Significa entonces que estás verdaderamente ceñido con la verdad? No necesariamente, a no ser que delante del Señor hayas preservado la verdad. No olvides que la verdad no solo depende de lo que oyen los demás de tu boca, sino también de aquello que Dios mismo ve en tu corazón. Porque a veces una cosa es lo que decimos y otra lo que somos. Así pues, el que desea avanzar ceñido delante del Señor hacia la conquista de Jericó, ha de mantenerse al margen de todo tipo de mentiras y falsedades, tanto exteriores como interiores. No olvidemos que hemos de atravesar muchas luchas y combates por demás peligrosos. Y lo único que nos salvará de estos combates por demás peligrosos es el hecho de permanecer ceñidos al Señor, es decir, a la verdad, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y esto es algo espiritualmente muy profundo. Porque hemos como que limitado el combate cristiano al pecado. No nos centramos en el pecado. Pero ¿qué hay del error? Es decir, cuando uno toma distancia con respecto a la verdad. ¿En qué condiciones nos encontramos para un combate cristiano si no estamos adheridos totalmente a la verdad? ¿Qué pasa pues si en nuestro corazón y en nuestros pensamientos hemos dado cabida al error? ¿En qué situación real nos encontramos? ¿Cuántas falsedades no hemos adquirido en torno a Dios mismo, por ejemplo? En torno incluso a su proceder, incluso en torno a nosotros mismos. Por eso tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que sí, tenemos que atravesar muchas luchas, muchos combates peligrosos, y lo único que realmente nos va a poder salvar de todos ellos es esta adhesión sincera y total a la verdad. Porque hoy en día, y esto es particularmente evidente en el mundo contemporáneo, tal parece que lo que más nos acecha es el error. En todos los niveles. En el nivel familiar, en el nivel social, en el nivel laboral, en el nivel económico, político, como que parece, ¿no?, que el error trata de apresarnos absolutamente a todos. De tal manera que entonces seamos vencidos. Por eso justamente Dios exaltó a Josué, hijo de Nun. Por eso fue elegido como guía de todo el pueblo. Pues no solo era excelente ante los ojos de los demás, sino ante Dios mismo. Acuérdense un poco de Job. Mucho tiempo después, Job no parecía tan excelente ante los ojos de los demás, pero sí ante los ojos de Dios. Por eso Josué es figura de Jesús, ya que él fue exaltado y encumbrado ante la presencia del Padre y ante nuestros ojos. Es Jesús quien nos ayuda a atravesar el cauce del Jordán. Es Él quien nos arma para futuras batallas con las variadas defensas que los sacramentos nos ofrecen, como afirma también Orígenes. Es decir, no estamos solos en este combate y también tenemos las ayudas que nos son absolutamente necesarias, los sacramentos. Los sacramentos también nos brindan las variadas defensas que necesitamos para poder vencer en las futuras batallas que hemos de atravesar. Por eso los sacramentos no son un adorno, son una base real de nuestra vida creyente. Porque sin sacramentos estamos perdidos. Los sacramentos nos brindan, en efecto, todo aquello que, espiritualmente hablando, necesitamos. Ahora, he aquí por qué era necesario atravesar el Jordán. Hemos de pasar más allá de la ley. Hemos, pues, de pasar de la mera observancia
hasta alcanzar la verdadera obediencia. Porque a veces confundimos observancia con obediencia. Alguien puede llevar a cabo una estricta observancia, pero no significa necesariamente una verdadera obediencia. Alguien lo puede hacer, por ejemplo, por miedo, no por convicción, es decir, no por amor. Es entonces cuando podemos afirmar que en verdad somos discípulos de Cristo, como afirma también Orígenes. Y esta cuestión del discipulado me parece que también es algo importante que debemos de tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.